Internacionalista Jorge Serrano Vallejos. Estamos en Lima, Perú, y nos estamos yendo hasta Quito. Jorge, bienvenido a tu programa, a Ánfora, desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, Néstor. Qué alegría volvernos a encontrar en el programa, en Ánfora de BIS Televisión Perú. Para mí es un gran honor, un placer poder contar nuevamente con su invitación y para hacer el análisis de lo que sucede en nuestros países a lo largo de estos meses, ¿no? Tan críticos como lo estamos pasando. Sí. Les quiero conversar, estimados amigos. Te escucho, Néstor. No, sigue, Jorge. Perfecto. Les quiero conversar, estimados amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen en la red, que la situación en Ecuador en estos momentos está marcada por algunos sucesos evidentemente que giran alrededor de la publicación del listado de Pandora Papers, en donde el presidente ecuatoriano aparece como usuario de una serie de cuentas, más de 14 en paraísos fiscales, al igual que el presidente de Chile y el presidente de República Dominicana. Acá en Ecuador esto ha marcado la coyuntura. Existe una respuesta por parte del gobierno nacional agresiva con relación a los exponentes políticos, asambleístas y voceros políticos que han exigido una investigación de buena profundidad para poder determinar exactamente cuáles son las circunstancias en que en esos momentos el candidato Guillermo Lasso inscribió su candidatura. El punto se encuentra en que, de acuerdo a cómo se van dando las investigaciones, se puede verificar que Guillermo Lasso habría registrado su candidatura aún poseyendo a su nombre y titularidad estas cuentas offshore en los paraísos fiscales, lo cual implicaría realmente la posibilidad que llegue a una destitución de su cargo por haber violado la ley que se conoce aquí como pacto ético, que fue parte de los resultados de la consulta popular del año 2017. Pero no es solo eso. A partir de entonces también se presenta una arremetida muy típica ya desde los últimos años acá a líderes políticos de oposición. Se vuelven a establecer investigaciones desde la Fiscalía, por ejemplo, al ex candidato Andrés Arauz, al expresidente Rafael Correa y al ex fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, tratando de vincularlos en la trama del supuesto lavado de activos que están acusando al recientemente detenido y extraditado ciudadano colombo venezolano Saab. Es un montaje absoluto, puesto que se está acusando de que a través de lo que se dio en llamar el Sistema Unificado de Compensación Regional, SUCRE por sus siglas, se habría facilitado el lavado de activos y se está acusando y acosando a la dirigencia política de esos momentos, cuando en realidad ese es un tema que tendría que ser verificado vía los servicios aduaneros de cada país, en vista de que la acusación en concreto es que se ha permitido una sobrefacturación, o sea, se compra más de lo que en realidad está llegando, ¿no? Y en ese sentido se estaría prefigurando como lo presenta el gobierno y los otros poderes de la institución judicial, se habría prefigurado la figura penal del enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y otros delitos que estarían alrededor. Pero para la ciudadanía ecuatoriana está claro, o sea, estamos ya acostumbrados a que existan este tipo de jugarretas, de argucias y artimañas, como para presionar a la oposición para que no exista un acoso con relación al esclarecimiento del problema de Pandora Papers. El presidente no ha hecho más allá de una declaración indicando de que tiene derecho a tener su dinero fuera y que antes de registrar su candidatura habría pasado eso a sus hijos, a nombre de sus hijos. Digo yo, acá en Ecuador, la mayoría de ciudadanos ecuatorianos entendemos claramente que el padre pase a los hijos no quiere decir que el negocio o la evasión de estos dineros haya cambiado de familia, pues, ¿cierto? Y finalmente, el punto está en que al llevar estos dineros a los paraísos fiscales, lo que se está facilitando es una evasión tributaria. Se hace para eso, para que nadie sepa de dónde salen los recursos,
cuál es el volumen de esos recursos y no tengan que tributar. Se habla de que la empresa del ahora presidente del Ecuador, el Banco de Guayaquil, por ejemplo, en el año 2014-2017 aproximadamente, habría sacado de Ecuador inusitadamente cerca de 3.000 millones de dólares, ¿no? Aumentando su patrimonio en esos volúmenes, por hablar de años pasados. En fin, esperamos que la justicia ecuatoriana actúe como la justicia chilena. No tenemos mucha expectativa en eso, pero sí es lo que aspiramos. Y a partir de este punto, también la reacción del sector indígena de nuestro país y de otras organizaciones sociales, también centrales obreras, que están presionando y organizando movilizaciones y en una línea de acumulación organizativa para que se eche abajo el decreto que dejó instalando el expresidente Lenín Moreno, por medio del cual los precios de los combustibles entraron en una banda de flotación que dependía del precio del petróleo a nivel internacional. Cuando Moreno estableció este decreto, el precio de la gasolina estaba en $1.70. En la actualidad, hasta hace 2 semanas, el precio llegó a $2.55. Quiere decir, en buen romance, que ha elevado 85 centavos de una base de $1.70, el 50% de elevación de los combustibles. El presidente emitió un nuevo decreto, el presidente Lazo, señalando que deja suspendida, no está derogada la medida, apenas está suspendida la medida hasta, me supongo yo, cuando vaya a poder sortear este periodo de crisis. La dirigencia de la CONAIE, el sector indígena organizado del Ecuador, lo que está demandando es que se derogue ese decreto, que se le establezca el precio del galón de gasolina en $2.10, entendiendo que hace falta un ingreso extra para cubrir el presupuesto nacional, pero fundamentalmente además que se deje de lado el contenido de la mal llamada ley creando oportunidades. Creo que además le pusieron ese nombre a ese proyecto de ley en función de la organización política que le dio sustento al candidato Lazo. Pero esta ley es una ley por la cual se está en realidad creando un código laboral paralelo. Se establecen otras normas de relación laboral entre el empleador y el empleado. Se deja abierta la posibilidad de que se pacten libremente los montos de los salarios básicos unificados, del tiempo de trabajo con relación con el número de horas. Acá en Ecuador la ley nos dice 40 horas semanales, pero en horarios de 8 a 16 horas 30 o a 17 horas con el intermedio del almuerzo. Y si es que tiene que trabajar luego de ese horario o en fines de semana, existe un concepto que se llama las horas suplementarias o las horas extraordinarias, que tienen otra remuneración, otra valoración. Todo esto estaría echándose al traste. Asimismo, lo que viene con relación a la seguridad social y al Instituto de Seguridad Social en Ecuador, que así se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se habla mucho de que aparentemente estaría desfinanciándose y abriendo el camino para que lleguen las famosas aseguradoras privadas de fondos. Misma cosa con el sector hidroeléctrico, con el sector eléctrico en general. Antes del viaje del presidente Lazo hace 2 semanas hacia Europa en una gira extraña, dejó firmando un decreto por medio del cual, entre comillas, se permite y se facilitaría la concesión de toda la trama del servicio eléctrico, desde la exploración, la explotación, la producción, la distribución y la cobranza. La pregunta que nos hacemos los ecuatorianos: ¿cuál es la necesidad de privatizar o concesionar, como se lo quiera llamar, al sector eléctrico ecuatoriano, si es que es un sector que deja enormes utilidades al país y que actualmente sirve inclusive para exportar a los países vecinos, a Colombia y a Perú justamente? Hasta hace 10 años nosotros éramos un país importador de energía eléctrica. Luego de la construcción de las centrales hidroeléctricas que lo impulsó el gobierno del presidente Correa, hemos suplido nuestras propias necesidades y logramos pasar a ser exportadores de energía eléctrica. En esa misma línea, lo que tiene que ver con el Banco del Pacífico, un banco estatal, mucha atención con relación a la seguridad social. Ese es el panorama que ahora se presenta en Ecuador. ¿Cuál es el pronóstico? Correcto. Con toda seguridad las próximas semanas van a ser complicadas.
Sí, hay un tema que quisiera, gracias por esta amplia exposición de la situación, pero quisiera... Bien, bueno, a propósito de lo que ustedes están poniendo en pantalla, agradecerles. Sí. Sí, sí. Por favor, te tu escucho, comentario sobre perfecto. esta información. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, existen varias encuestas que están circulando ya acá en Ecuador y que dejan ver la caída total de las cifras a favor del gobierno, que sí tuvo un momento en que hubo un nivel de aceptación, especialmente por su campaña de vacunación. Ahora bien, como ustedes podrán darse cuenta, en esta encuesta que la vamos a revisar rápidamente, nos está planteando la posibilidad, perdón un momentito, me está estorbando mi mini pantalla aquí ya, ahí estamos bien. Nos indica la encuesta, la pregunta, si es que con la reforma laboral planteada por el gobierno nacional, los ecuatorianos creen que en efecto se van a crear más puestos de trabajo, y el total nacional dice que hay un sí que nos indica un 33% y hay un no que nos dice un 63%. Esa es la realidad. La próxima lámina, por favor. Bien, con relación a la muerte cruzada es una herramienta que tiene la Constitución ecuatoriana cuando el presidente, o sea, el poder ejecutivo o la función legislativa no se permiten gobernar. Se puede plantear la muerte cruzada, que implica que se convoque a elecciones generales nuevamente, elección del nuevo presidente y nueva Asamblea Nacional. Y esto se ha manejado mucho en estos últimos 2 meses por los conflictos políticos que ya existen con el presidente Lasso. Y la pregunta dice, si el gobierno nacional aplicara el mecanismo constitucional de muerte cruzada, que disuelve a la Asamblea Nacional, ¿estaría de acuerdo o no? De acuerdo el 50%, no de acuerdo el 44%, algunas décimas más, unas centésimas más. Esta es la realidad, porque la confrontación política es muy fuerte acá. La siguiente lámina, por favor. Bien, luego de transcurridos 5 meses del gobierno actual, ¿cree usted que el Ecuador se encuentra en camino a la reactivación económica? Esto es lapidario. Sí, un 32%, no la diferencia, un 68%, 66% aproximadamente. Esto es el agotamiento total, ¿no? Porque el gobierno comenzó por atender la vacunación con relación al COVID, no tocó la economía, pero ahora que quiere tocar la economía, ahí están los resultados. La siguiente lámina, por favor. Sí, bueno, ahí es lo que hemos podido captar. Néstor, sí, te pido gracias. Quisiera pedirte que nos pongan la lámina que dice, y es que se produjera la muerte cruzada, volverían a votar por el presidente Lasso en estos momentos. Creo que es la siguiente lámina de la que estaba con la muerte cruzada, en donde se ve que hay un 74% del país que dice que no volvería a votar por el presidente Lasso en el hipotético hecho de una muerte cruzada. Es importante esta lámina como para poder ver exactamente lo que está sucediendo. Le estamos pidiendo a producción que hay un periodo que lo vamos a incluir, pero creo que podemos, en tanto ingresa la lámina de ampliación de lo que es la muerte cruzada, pedirte un comentario del papel que están cumpliendo los asambleístas en este escenario, que todo indica, creo, Jorge, que la vacancia o la renuncia del presidente Lasso se daría en los próximos días. ¿Cuál es la apreciación de la población y de los analistas con respecto a esta difícil situación del presidente Lasso a raíz de los Pandora Papers? Bueno, la realidad es que yo creo que todo está por definirse. No creo que exista en estos momentos una direccionalidad tan definida como la que estás planteando, Néstor, en tu pregunta. En la Asamblea Nacional se han visto varias defecciones de bloques, inclusive del propio Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, de un número aproximado de 14 legisladores que han pasado a ser parte de las políticas del gobierno. Se sucede. Esto difícilmente le pone ahora mismo en claridad del panorama como para que desde la Asamblea Nacional pueda producirse una cesación, una destitución del presidente Lasso. Pero tampoco es lo contrario.
Tampoco es que exista una mayoría consolidada para proteger la estabilidad del presidente Lazo. Las semanas son definitivas, mucho va a tener que ver con la respuesta que el presidente Lazo dé a la reunión que tuvo con la antes de ayer, en donde lo que se llegó como conclusión, propuesta y exigencia por la CONAIE es que si no se deroga el decreto de la fluctuación del precio de los combustibles, no hay diálogo, y eso implicaría que haya movilización nacional, y sí que el Ecuador se va a movilizar. Gracias, está ya la lámina de la que se dice en caso de elecciones anticipadas. La lámina, adelante. Esta mismo es, votaría usted nuevamente por el presidente Guillermo Lazo. El no está en alrededor del 70% y el sí en alrededor del 25%. Apenas a 5 meses de haber asumido el poder, este es un dato lapidario en realidad. El desgaste, y luego de haber hecho la campaña de vacunación, es un tiempo récord para haber perdido totalmente la credibilidad y el apoyo de los ecuatorianos y las ecuatorianas al régimen de Guillermo Lazo. Los ecuatorianos empiezan a ver con toda claridad lo que significa un gobierno neoliberal, que ya lo habíamos vivido con Maguad, con Hurtado, con León Febres Cordero, pero obviamente estábamos hablando hace 30, 40, 50 años atrás, y lo mismo refrescando ya las actualidades con Moreno y con Lazo. Eso sí, es más o menos el panorama cómo se presenta aquí en Ecuador, Néstor, te cuento. Correcto. Entonces, lo más probable es que el presidente Lazo renuncie o lo renuncien, de acuerdo a las expresiones del Congreso de la República, a pesar de que se está moviendo, dice, el hombre del maletín, que es un término que se utiliza en el Ecuador para el tema de la corrupción y de comprar votos en la Asamblea Nacional, que lo dijo la asambleísta Mónica Palacios y también Jorge Lange desde Voces Migrantes en Italia. Esa es la situación. ¿O hay algunos otros elementos adicionales que considerar en esta difícil situación del presidente Lazo, Jorge? Te cuento que la expresión el hombre de maletín es un hecho de la realidad. Sucedió cuando el gobierno de Febres Cordero. Había un hombre que iba con un maletín lleno de dinero para llegar a los acuerdos con los diputados a los cuales se les quería comprometer en las votaciones en el Congreso Nacional de ese tiempo. Desde ahí se ha puesto como un símbolo de la compra de conciencias y la compra de votos en el sector legislativo de parte del oficialismo o como fuera a esa figura del hombre de maletín. Yo diría que todo puede estar sucediendo. Yo no afirmo, no lo creo todavía que el desenlace de este capítulo esté definido, esté esclarecido aquí en Ecuador. Hay confrontación, hay debate entre los sectores populares, en la calle, en las familias, todos estamos hablando del tema y todo depende de las próximas 2 semanas, creo yo. El presidente seguramente estará tratando de alargar sus actividades, sus maniobras distractoras para llegar a diciembre y a las fiestas. Aquí en Quito, por ejemplo, el 6 de diciembre se recuerda la Fundación Española de Quito, lo cual, por cierto, a nosotros nos causa estupor, porque no estuvo marcada esta Fundación Española sin antes de una masacre indígena, ¿no? Entonces, no es tanto una fiesta como tal, es una recordación de hecho histórico, pero luego ya se entran las fiestas de Navidad y fin de año. Seguramente estará tratando de alcanzar a pasar hasta el próximo mes de enero, y también la oposición está haciendo los mismos cálculos. El próximo mes de enero y estas próximas semanas de noviembre van a marcar mucho lo que suceda en Ecuador del próximo año. De acuerdo, y en el tema de la lucha contra la corrupción, porque al final de toda esta situación queda latente el tema de la corrupción, que es una pandemia como la pandemia sanitaria transversal a todos los países y a todas las clases sociales, políticas de nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo está la lucha contra la corrupción en Ecuador, Jorge? No tenemos mucho avance en esto y es una mala noticia. Me encantaría poder decir que hemos logrado tener metas cumplidas. Entonces, no es así. No es así. Ahora mismo se están ventilando algunos casos de
denuncias y acusaciones a legisladores de varias bancadas socialdemócratas, de izquierda democrática, por ejemplo, en el caso de hechos de corrupción interna con sus equipos de trabajo. En estos mismos momentos, desde las 10 de la mañana, en la Comisión de Ética y Disciplina de la Asamblea Nacional, se están presentando las pruebas de cargo y descargo en contra de un diputado, de un asambleísta de izquierda democrática, que ha sido acusado por su equipo de trabajo justamente por pedir cosas que no se justifican. Y a nivel gigantesco, imagínate tú, todo el problema de las cárceles del Ecuador está con un tramado de corrupción muy grande, porque la pregunta que todo el mundo se hace es cómo llega semejante capacidad de fuego al interior de las cárceles, en donde está a cargo de policía, de fuerzas armadas, del propio servicio civil de cárceles, y sin embargo hay capacidades como para tener granadas y armas de fuego de grueso calibre, inclusive fusiles y todo eso. La situación es muy complicada en ese sentido, ¿no? Es verdad, Ecuador ha bajado la guardia, el Estado ecuatoriano, quiero decir, ha bajado la guardia en el control de la incidencia de estas mafias internacionales. Y ese es un riesgo fundamental en el tema de corrupción. Las mafias internacionales, como este conocimiento público, lo que hacen es llegar a tratar de comprometer a los servidores públicos, tanto en el servicio civil como en el servicio policial o de fuerzas armadas, para llegar a tener las redes que necesitan para operar con sus líneas de delito. En eso sí estamos luchando, pero desde la presión que hacemos los ciudadanos para que se pongan los puntos sobre las IES y se pueda realmente llegar a una corrección. Se toma el Estado. Esto, por cierto, Néstor, es una muestra más de lo que sucede cuando el gobierno suelta el control del Estado, cuando piensa que todo hay que facilitar, que todo hay que privatizar y que el Estado se tiene que achicar y menos presupuesto y menos empleados, servidores públicos. Es el caso de la agencia de cárceles, que antes estaba en el Ministerio de Justicia y ahora se llaman nada más que Servicio Nacional de Detenidos de Detención, alguna cosa por el estilo. Pero sin presupuesto, pero esto es algo que se arrastra desde el gobierno de Moreno. Realmente una desinstitucionalización del Ecuador como tal y del modelo y el diseño que está plasmado en la Constitución de Ecuador. Mucho por hacer, en realidad mucho por hacer. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Creo que podemos dejar en agenda conversar en la próxima reunión, en la próxima conversación sobre este encuentro binacional del gabinete Perú-Ecuador y de los presidentes. Esperemos que en diciembre el presidente sea el presidente Lasso o quien lo reemplace, pero hay un trabajo de reunión en Quito del gabinete binacional y de los presidentes de Perú y Ecuador para evaluar el avance en proyectos conjuntos, el proyecto especial binacional Perú-Ecuador y una agenda importante en la que está incluido el tema de la contaminación por concesiones mineras ecuatorianas y que están afectando a las cuencas del Puyango-Tumbes y del Catamayo-Chira principalmente, pero que también están ya afectando a las cuencas que van hacia el río Amazonas, al Marañón y al Amazonas. Hay un tema, es una gran agenda. Lo tomaremos en la próxima reunión, si te parece, en la próxima conversación, en la próxima entrevista, estimado Jorge. Con muchísimo gusto, Néstor. Yo estoy preparando ya la información que tiene que ver con la agenda de la reunión binacional que se realizará en Quito. Un abrazo muy grande para ti, para el equipo de BIS y de Ánfora y para todos mis hermanos y hermanas peruanos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Es el enlace que hemos tenido con Quito, Ecuador, con el colega Jorge Serrano Vallejo.